Nadie en Neodata Global estaba preparado para ver al millonario Alejandro Cruz, el hombre que jamás perdía, el genio de las portadas, el CEO que movía millones con una sola decisión, caer de rodillas frente a un servidor apagado, con las manos temblando y el rostro completamente destruido. Las alarmas iluminaban la sala en un rojo desesperado. Los monitores mostraban la sentencia final. La empresa acababa de perderlo todo. Contratos eliminados, bases de datos corruptas, cuentas congeladas. Era el fin. Los programadores gritaban entre ellos, incapaces de detener el ataque. Los directivos corrían como sombras sin dirección. Y el millonario, el hombre que todos creían intocable, estaba a segundos de ver su imperio desaparecer para siempre. Hasta que una voz inesperada rompió el caos. «Puedo detenerlo». Todos se giraron. Era ella, Sofía Méndez, 27 años, repartidora, casco bajo el brazo, mochila de comida aún goteando lluvia. La misma mujer que minutos antes había sido humillada, ignorada y empujada como si fuera un estorbo. El millonario la miró incrédulo. «Tú, una repartidora, ¿puedes salvar lo que mis mejores programadores no pudieron?» Sofía dio un paso al frente, mirando las pantallas como si descifrara un idioma que nadie más entendía. Y lo que hizo después cambiaría la historia de Neodata, la vida del millonario y el mundo entero. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. Nunca nadie en la torre de vidrio de Neodata Global se habría imaginado que el peor día del millonario CEO empezaría con una simple llamada de app. Su pedido va en camino. Sofía Méndez, 27 años, mochila térmica en la espalda y casco todavía chorreando gotas de lluvia, subió los últimos escalones hacia el lobby pensando que solo entregaría un par de cajas de tacos al pastor, cobraría la propina y seguiría con su ruta. Tenía las manos frías, las piernas cansadas después de horas recorriendo la ciudad en su moto, pero aún así tarareaba bajito una canción para no pensar en las cuentas pendientes. Sin embargo, en cuanto las puertas se abrieron, supo que algo estaba terriblemente mal. Monitores gigantes proyectaban alertas rojas. Gente de traje corría de un lado a otro. Las recepcionistas hablaban por teléfono al borde del llanto, y al fondo, en medio de todo ese caos, un hombre alto con traje gris oscuro y corbata torcida gritaba órdenes que nadie parecía entender. Ese hombre era Alejandro Cruz, el famoso millonario, fundador y CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de la Ciudad de México, el tipo que salía en portadas de revistas hablando de innovación y éxito, y que ahora tenía la mirada de alguien que estaba viendo cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real, como si cada segundo que pasaba le arrancara otro pedazo de lo que había construido. Sofía dudó en la entrada, con las cajas de tacos en la mano y el olor a carne y cilantro chocando con el aroma a café frío y nervios. Un guardia casi la detiene por inercia, acostumbrado a que nadie pasara sin gafete, pero la dejó avanzar cuando vio el logo de la app en su mochila. «Buenas tardes, traigo un pedido para el señor Alejandro», intentó decir con voz firme. Nadie la volteó a ver. Un programador pasó tan cerca que casi le tira la comida. Otro le golpeó el hombro sin disculparse. Una mujer con gafete de directora la empujó con un «muévete, por favor», que sonó más a regaño que a petición. Sofía respiró hondo. No era la primera vez que se sentía invisible en una oficina de ricos.
Pero algo en ese ambiente iba más allá de la simple prisa. Desde donde estaba podía ver las pantallas llenas de código caótico, barras de progreso en rojo, ventanas emergentes que decían acceso denegado y archivo corrupto. El corazón le dio un vuelco. Reconocía esos patrones, aunque llevaba años fingiendo que había enterrado esa parte de su vida. Recordó por un segundo la vieja computadora de cibercafé, donde pasaba horas practicando sin que nadie supiera. Las noches en la UNAM, intentando seguir el ritmo de la carrera de ingeniería en sistemas antes de que la vida la obligara a abandonar. Apretó los labios, sacudió ese recuerdo incómodo y avanzó hasta quedar frente al círculo de ejecutivos que rodeaban al CEO como si estuvieran custodiando a un rey herido. «Señor Cruz, su pedido ya llegó», dijo alzando un poco la voz, intentando sonar profesional, aunque sus tenis estuvieran empapados y su chamarra oliera a lluvia. Alejandro giró la cabeza hacia ella con los ojos inyectados de estrés, la corbata floja y el rostro más pálido de lo que cualquiera imaginaría de un millonario acostumbrado a ganar siempre. «¿De verdad vienes a hablarme de tacos ahorita?», escupió, sin filtro, con esa mezcla de miedo y rabia que hace daño a quien se cruza en el camino equivocado. Varias personas soltaron una risa nerviosa. Otros solo rodaron los ojos como si la presencia de una repartidora en medio de la tragedia fuera casi ofensiva. ¿No ves lo que está pasando? Estamos perdiendo la empresa, los inversionistas, todo, y tú preocupada por una propina. Sofía sintió cómo le ardían las mejillas, como si todos los reflectores invisibles de la oficina se hubieran girado hacia ella solo para exhibir lo fuera de lugar que estaba. Quiso dar media vuelta, dejar el pedido en recepción y marcharse, pero algo en su orgullo se negó a salir humillada otra vez. «Pues si me explica qué está pasando, a lo mejor entiendo por qué me está hablando como si fuera basura», respondió en tono seco, todavía sosteniendo la comida. Hubo un silencio incómodo, de esos que pesan más que un grito. Un joven con sudadera de programador murmuró lo suficiente alto para que todos escucharan. «Ah, claro, ahora la repartidora también quiere opinar del sistema». Otro añadió sin siquiera voltear a verla. «Seguro cree que un reinicio arregla todo». Algunos rieron abiertamente. Sofía apretó la mandíbula. No sabían nada de ella, de la beca perdida, de las noches sin dormir frente a una computadora vieja, de todo lo que dejó atrás para ayudar en casa. Y aún así, se sentían con derecho de tratarla como si no tuviera cerebro, como si esa mochila naranja definiera para siempre lo que valía. Alejandro golpeó la mesa de juntas con tanta fuerza que las tazas de café temblaron. «¡Nos están hackeando!», dijo con la voz quebrada. «Estamos perdiendo datos, contratos, dinero. Si no detenemos esto en minutos, Neodata Global se va a ir a la basura y con ella el trabajo de más de 1000 familias». Las palabras se quedaron flotando en el aire como un trueno que nadie sabía cómo esquivar. En una de las pantallas, una gráfica de pérdidas subía como un cohete, mientras una fila de correos llegaba sin parar de clientes furiosos, exigiendo respuestas. Sofía sintió un escalofrío, no porque fuera fan del millonario, sino porque entendía mejor que muchos de esos ejecutivos lo que significaba que un sistema entero estuviera cayéndose en cascada. En la esquina de un monitor alcanzó a ver una ruta de acceso, una arquitectura que le resultaba familiar, casi íntima. Era el tipo de estructura que había admirado en sus años de estudiante.
y que ahora alguien estaba destruyendo sin piedad. «Puedo ayudar», dijo sin pensarlo demasiado. La frase le salió tan natural que ni ella misma supo de dónde había sacado el valor. A veces, cuando la vida te arrincona, las palabras salen antes que el miedo. El silencio se rompió en carcajadas. «Claro, que pase la repartidora Salvadora», se burló uno de los ingenieros de seguridad, sin quitar las manos del teclado. «¿Qué vas a hacer? ¿Darle una salsa extra al servidor?», añadió otro, chocando la mano con su compañero como si hubieran hecho el chiste del año. Hasta la directora que antes la había empujado sonrió con condescendencia, como si Sofía fuera una niña diciendo que quería pilotear un avión. Sofía tragó saliva, sintiendo cómo cada carcajada se le clavaba en el pecho como agujas. Por un segundo pensó en callarse, dejar que la noche se los tragara a todos y seguir su vida como si nada. Al final del día, ella solo era una repartidora. Nadie la iba a culpar si simplemente entregaba la comida y se iba. Pero también pensó en su mamá contando monedas para pagar la renta, en su hermanito preguntándole cuándo iban a salir de la deuda del hospital, en todas las veces que alguien la había tratado como si no tuviera cerebro solo por llevar una mochila de repartidora. Pensó en lo que había sentido cuando tuvo que darse de baja de la universidad porque el dinero ya no alcanzaba, en la mirada de algunos profesores que ni siquiera notaron su ausencia. Ahí, en medio de la oficina del millonario, con el ruido de las alarmas digitales y el eco de las burlas a su alrededor, Sofía entendió algo muy simple. Si seguía aceptando que la humillaran en silencio, nada en su vida iba a cambiar. «Deme una oportunidad, nada más una», insistió, clavando la mirada en el CEO, como si no existiera nadie más en ese piso. «Si no puedo hacer nada, me voy y ni siquiera le cobro el pedido». Alejandro sostuvo la mirada unos segundos que se hicieron eternos. Detrás de él, las pantallas seguían llenándose de errores. Los teléfonos no paraban de sonar. Un gerente gritaba algo sobre contratos millonarios que se estaban cancelando en ese preciso instante, y al fondo, el reloj digital marcaba cada minuto perdido como una sentencia. El millonario parecía estar parado en la orilla de un abismo. De un lado, el orgullo de su equipo de programadores. Del otro, el miedo a perderlo todo. Su empresa, su reputación en el mundo de los negocios, su lugar como CEO admirado. «Está loca», murmuró alguien sin molestarse en bajar la voz. «No tenemos tiempo para tonterías». Sofía sintió cómo el estómago se le cerraba, pero no se movió. Sabía que si daba un paso atrás, no solo sería la repartidora humillada de esa noche, sería la prueba viviente de que nunca nadie le daría la oportunidad de demostrar lo que sabía. Alejandro apretó los puños, miró alrededor como buscando una respuesta que no aparecía en ninguna pantalla, y por un momento pareció tan perdido como cualquier empleado más. Finalmente habló, con la voz más baja, pero cargada de desesperación. «Si logras detener esto, te pago 200.000 pesos. En efectivo, hoy mismo», dijo, como si estuviera apostando lo último que le quedaba. Varios ejecutivos se giraron hacia él como si hubiera dicho una locura. Un inversionista en videollamada exclamó desde la pantalla: «Alejandro, esto no es un juego». Sofía sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Con ese dinero podía pagar la deuda del hospital, adelantar meses de renta, arreglar la moto que a veces se apagaba en los semáforos. Podía, por primera vez en años, dejar de sobrevivir y empezar a vivir.
Levantó la barbilla, respiró hondo y, aunque por dentro temblaba, respondió con firmeza. «Hecho. Pero si lo logro, no solo quiero su dinero, señor Cruz. Quiero que recuerde que la próxima vez que vea a una repartidora, sepa que podría estar frente a la única persona capaz de salvar su mundo». Y sin esperar respuesta, dio un paso hacia las computadoras, dejando atrás, por un instante, la humillación, sin imaginar que era apenas el primer golpe de una batalla mucho más grande. Sofía dejó las cajas de tacos sobre la primera mesa libre que encontró, como si al soltarlas también dejara atrás la versión de sí misma que solo entregaba pedidos y pedía perdón por existir. Se sentó frente a la computadora principal sin esperar invitación. El programador que estaba ahí, un tipo flaco con barba rala y ojeras profundas, la miró como si acabara de cometer un delito. «Oye, este es mi puesto», protestó. «Pues por eso mismo», respondió ella sin mirarlo. «Llevas horas aquí y no has podido detener nada». Un murmullo incómodo recorrió la oficina. Nadie estaba acostumbrado a que una repartidora les hablara así, mucho menos frente al millonario CEO. Alejandro Cruz frunció el ceño, dudando si había hecho una locura al darle aquella oportunidad, pero no la detuvo. Tal vez era la desesperación, tal vez el instinto. A veces, cuando todo se está cayendo, uno se aferra incluso a la voz menos probable. Sofía empezó a recorrer el sistema con una familiaridad que descolocó a más de uno. ¿Quién diseñó esta arquitectura? Está hermosa, pero la dejaron llena de puertas medio abiertas, murmuró, más para sí misma que para el equipo. Varios ingenieros se cruzaron de brazos, ofendidos. Uno susurró, ¿qué sabe ella de arquitectura?, pensando que nadie lo oiría. Otro sacó su celular y empezó a grabar por morbo, como si estuviera presenciando un show de circo donde la payasa iba a tropezar en cualquier momento. Mientras tanto, en las pantallas seguían apareciendo registros de clientes furiosos, caídas de servicio, contratos en riesgo. El millonario caminaba detrás de Sofía sin saber dónde poner las manos. «Si esto sale mal, me van a despedazar en medios», pensó, aunque nadie lo escuchó. «Están usando rutas internas, no solo atacan desde fuera», dijo Sofía de pronto, tecleando con rapidez. Alguien dejó un túnel abierto hace semanas. O lo abrió a propósito. La palabra «propósito» quedó flotando en el aire como una acusación. La jefa de ciberseguridad, una mujer de traje azul con gafete que decía «Directora de Seguridad Digital», se acercó con los brazos cruzados. «Perdón, ¿cómo dijiste que te llamas?», preguntó con una sonrisa tensa. «Sofía», respondió ella sin apartar la mirada del monitor. «Sofía Méndez, repartidora». La directora soltó una risita corta. «Ajá, Sofía, repartidora. Mira, cariño, aquí todo el equipo de la empresa está trabajando desde la madrugada. No es momento de teorías de conspiración de alguien que solo vino a dejar la cena». Varias cabezas asintieron al instante, como si necesitaban una autoridad que invalidara lo que estaban viendo con sus propios ojos. Esa chica, con sudadera gastada y tenis mojados, moviéndose por el sistema con más soltura que varios de ellos. «No son teorías», insistió Sofía, ampliando un registro de acceso. «Mira esto, misma IP, mismo usuario, pequeñas modificaciones en el código, todas firmadas desde dentro. Alguien dejó una puerta y ahora están entrando por ahí». Alejandro se inclinó para mirar mejor. Reconoció el nombre del usuario y sintió un pinchazo en el estómago. Era de un gerente de confianza, alguien que conocía hace años. «Eso no puede ser»,
murmuró. La directora se adelantó rápido, casi demasiado rápido. Es un error del sistema de logs. Pasa cuando hay saturación. Si no sabes cómo funcionan estos ataques, mejor no confundas a la gente. Sofía levantó la cabeza por fin y la miró directo. Sé más de lo que cree, pensó, pero no lo dijo en voz alta. No era momento de pelear con el ego de una directora mientras el sistema ardía. Por unos minutos, el único sonido fue el tecleo frenético y las alarmas que saltaban de un lado a otro. Sofía bloqueó rutas, cerró puertos, levantó barreras nuevas y creó filtros improvisados para frenar el hackeo. Cada vez que una pantalla dejaba de parpadear en rojo, un suspiro colectivo recorría la oficina. Pero cuando algunos servicios comenzaron a restaurarse, la injusticia se manifestó de la forma más cruel y silenciosa. Un gerente de operaciones alzó la voz para que todos lo escucharan. Bien, el equipo está recuperando el control. Sabía que lo lograrían. Nadie mencionó a la repartidora que estaba sudando frente al teclado. Nadie dijo su nombre. Alejandro abrió la boca para corregir, pero su teléfono vibró con insistencia. Un inversionista extranjero exigía una explicación inmediata y lo jaló a una videollamada. «No puedo hablar ahora, Diego», dijo, alejándose hacia la sala de juntas de cristal. La pantalla de la sala reflejaba su figura como un hombre que parecía responsable de todo, aunque por dentro estuviera colgando de un hilo. Sofía lo vio irse de reojo y sintió un golpe raro en el pecho. Claro, el millonario CEO se va a salvar la cara mientras yo hago el trabajo sucio. Pensó con ironía, pero siguió trabajando. La directora de seguridad, en cambio, empezó a posicionarse frente a los demás como la gran estratega, explicando en voz alta lo que estaba pasando como si las decisiones fueran suyas. «Nuestro protocolo está funcionando», decía. «Sabíamos que era un ataque avanzado, pero lo teníamos previsto». Sofía apretó los dientes. No habían previsto nada. El protocolo era ella, sentada en una silla que ni siquiera le correspondía, con el casco todavía en el piso. Cuando por fin la última gráfica se estabilizó y el sistema mostró indicadores en verde, la oficina entera estalló en aplausos. Unos se abrazaron, otros se dejaron caer en las sillas. Alguien incluso gritó «¡Lo logramos!», con lágrimas en los ojos. Sofía se recargó en el respaldo, exhausta. Le dolían las manos, los ojos y hasta la espalda, pero una parte de ella se sintió viva como hacía años no se sentía. Había estado otra vez frente a un problema grande, gigantesco, y lo había resuelto. Casi pudo escuchar a su yo de 19 años diciéndole: «¿Ves? No estabas loca cuando soñabas con trabajar en algo así». Pero la realidad se encargó de recordarle quién era a los ojos de los demás. La directora de seguridad se acercó al equipo, chocó las manos con algunos y dijo en voz alta: «Buen trabajo, muchachos. Sabía que podían con esto». Uno de los programadores se atrevió a señalar a Sofía con un gesto tímido. «La verdad, la que encontró la puerta fue ella», murmuró. La directora volteó hacia la repartidora apenas un segundo. «Sí, gracias por tu apoyo», dijo en tono neutro, como quien agradece a alguien que pasó café en medio del caos. Luego se giró de nuevo hacia el resto. «El informe para el consejo dirá que el equipo contuvo el ataque a tiempo». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Informe?», preguntó. «¿Va a mencionar que yo...?» Se quedó a la mitad de la frase, sabiendo la respuesta. «No podemos incluirte oficialmente», intervino un abogado que había aparecido de la nada.
No eres parte de la empresa, no estás en nómina. Legalmente complicas todo. Entiéndelo, Sofía. El tono «entiéndelo» la hirió más que cualquier insulto. Era la forma elegante de decirle: «Hiciste el trabajo, pero no mereces el crédito». Alejandro salió de la sala de juntas unos minutos después, con el rostro cansado, pero visiblemente más tranquilo. La llamada con los inversionistas había sido una batalla aparte, pero al menos ya no estaban gritando. Sus ojos buscaron de inmediato la figura de Sofía, todavía sentada frente a las computadoras. Caminó hacia ella con decisión. ¿Terminamos?, preguntó. «Por ahora sí», respondió ella, esforzándose por sonar casual. Quería preguntar por su recompensa, pero había tantas miradas encima que casi le dio vergüenza mencionar el dinero. «Lo que hiciste fue impresionante», dijo Alejandro en voz baja, para que solo ella lo oyera. «Mantuvimos a flote una empresa que vale miles de millones gracias a ti». Sofía abrió la boca para decir «lo hicimos», pero en ese momento la directora intervino con una sonrisa profesional. «Alejandro, el equipo ya está preparando el reporte para el consejo. Vamos a destacar la rapidez de reacción y la solidez de nuestros protocolos». El CEO asintió de forma automática, cansado. «Perfecto, lo vemos después», respondió, sin captar el veneno escondido en esas palabras. Sofía sí lo notó. Sabía que ese reporte sería la versión oficial de la historia, y en esa versión ella no existía. «Oiga, señor Cruz», se animó a decir, antes de que se alejara, «lo de los 200.000». No pudo terminar. El abogado se adelantó, casi como si hubiera ensayado ese momento. «Claro, sobre eso. Por razones legales, no podemos hacer el pago como usted lo ofreció. Sería complicado justificar una cantidad así a nombre de una repartidora que entró en medio de un incidente tan delicado». Alejandro frunció el ceño. «Yo hice una promesa», dijo, molesto. El abogado sonrió con esa calma fría de quien cobra por matar cualquier gesto humano. «Podemos darle una compensación simbólica, un bono discreto. Pero si alguien pregunta por qué una externa tuvo acceso al sistema, podríamos meternos en problemas, incluso perder contratos». Todas las miradas se voltearon de nuevo hacia Sofía, como si de pronto fuera el riesgo mayor. La injusticia cayó sobre ella como un balde de agua helada. No solo la estaban borrando de la historia, ahora también la estaban pintando como un posible problema para la empresa que acababa de salvar. «¿Compensación simbólica?», repitió Sofía, sin poder contener la risa amarga. «Arriesgué que me culparan a mí si algo salía mal. Puse en juego mis conocimientos, mi tiempo, mi seguridad. Y ahora resulta que el problema soy yo». El abogado carraspeó. «Nadie dijo eso. Solo necesitamos cuidar la imagen de la empresa y del señor Cruz. Hay periodistas afuera, reguladores mirando, clientes nerviosos. No podemos decir que una repartidora resolvió lo que nuestros ingenieros no pudieron. ¿Te imaginas cómo se vería eso?». Sofía lo miró con incredulidad. Se suponía que la verdad importaba, que el mérito importaba. Pues se vería honesto, pensó, pero ya no tuvo fuerzas para discutir. Alejandro se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. Había prometido algo, y ahora su propio equipo le decía que cumplirlo podría costarle muy caro como CEO. La directora añadió, en tono condescendiente: «Mira, Sofía, sabemos que hiciste algo importante y te lo agradecemos, de verdad, pero también tienes que entender que este mundo funciona así. A veces uno ayuda y no queda registrado, pasa en todas partes.
Esa frase le dolió como si le hubieran clavado una espina en el corazón. Porque sí, ella lo sabía. La vida entera había sido así. Ayudar, sacrificar, desaparecer. Aún así, había algo distinto en que se lo dijeran con tanta tranquilidad, en la cara, dentro de una empresa millonaria que acababa de evitar una catástrofe gracias a ella. Al final, le extendieron un sobre blanco con un monto que no llegaba ni a la 10ª parte de lo prometido. «Es lo máximo que podemos hacer sin levantar sospechas», aseguró el abogado. «Además, puedes sentirte orgullosa. Ayudaste a salvar una empresa mexicana que da trabajo a mucha gente». Sofía tomó el sobre sin mirarlo. No quería contar billetes ahí, frente a todos. Se puso el casco, se colgó la mochila y antes de salir, volteó hacia las mesas llenas de pantallas, cables y tazas de café. Nadie la aplaudió. Nadie se acercó a darle la mano. Solo un programador joven, el mismo que había intentado defenderla minutos antes, la detuvo con una pregunta tímida. «Oye, ¿dónde aprendiste todo eso?» Sofía lo miró con cansancio. «En una vida que ustedes creen que no existe», respondió, y siguió caminando hacia el elevador. Mientras las puertas se cerraban, vio el reflejo del millonario CEO parado en medio de todos, con el traje arrugado y los hombros pesados, observándola irse. Había algo en sus ojos, una mezcla de culpa y algo más, pero no supo ponerle nombre. Solo sabía que esa noche, una vez más, el mundo había decidido que era más cómodo borrarla de la historia que darle su lugar. Lo que Sofía aún no alcanzaba a imaginar era que esa injusticia no sería el final, sino el combustible que encendería algo mucho más grande dentro de ella. Algo que haría que todos esos que hoy la subestimaban tuvieran que mirarla de frente, tarde o temprano. Cuando Sofía salió del elevador y el aire frío de la noche chocó contra su rostro, no supo si tenía ganas de gritar, llorar o reír de la frustración. El sobre blanco seguía en su mano como si pesara 10 kilos. Caminó hacia su moto con pasos lentos, sintiendo cómo la injusticia se le acomodaba en el pecho como una piedra. A su alrededor, los edificios altos parecían mirarla desde arriba, como el mundo entero había hecho siempre, desde una posición donde ella nunca alcanzaba. Encendió la moto, pero no la arrancó. Se quedó ahí, bajo la luz amarillenta del estacionamiento, recordando cada burla, cada mirada incrédula, cada risa escondida cuando dijo que podía ayudar. «La repartidora de tacos», murmuró con amargura, como si fuera un apodo oficial. Lo que nadie sabía era que antes de manejar una moto para sobrevivir, Sofía había sido una promesa académica, la mejor en matemáticas, la que resolvía algoritmos por diversión, la que los profesores llamaban mente brillante. Pero la vida no perdona a las familias que no tienen dinero. La enfermedad de su mamá, la renta atrasada, los recibos interminables. Todo eso la obligó a abandonar la universidad. Desde entonces, cualquier vez que intentaba demostrar su talento, alguien la recordaba de forma cruel que no pertenecía allí. Esa noche, en el estacionamiento silencioso, sintió esa vieja herida sangrar de nuevo. Aún así, dentro de ella había una chispa que no moría. La terquedad de alguien que sabe que merece un lugar, aunque el mundo insista en empujarla para afuera. Al día siguiente, Sofía despertó con un peso extraño en el pecho. Quería olvidar lo ocurrido, pero el cerebro humano es enemigo de las cosas que duelen. Siempre las repite. Mientras se vestía con su uniforme, la sudadera naranja de repartidora, los jeans gastados,
Se preguntó por qué diablos le importaba tanto el reconocimiento de un grupo de millonarios que ni siquiera podían imaginar su vida. Tomó su casco, subió a la moto y empezó su ruta. Las calles estaban mojadas por la lluvia de madrugada. Los automóviles avanzaban rápido y los semáforos parecían burlarse de su prisa. Pero por más que intentara concentrarse en el trabajo, la escena de la noche anterior volvía a su mente una y otra vez. Los aplausos que no fueron para ella. El abogado diciéndole compensación simbólica. La directora apropiándose de su trabajo. Cada entrega del día se sentía como un recordatorio. Estaba otra vez en el lugar donde siempre terminaba, en la línea invisible donde la sociedad colocaba a la gente como ella. En un alto, mientras esperaba la luz verde, se encontró mirando su reflejo en el retrovisor de una camioneta. Ojos cansados, cabello recogido a la prisa, una expresión defensiva mezclada con determinación. Y sin embargo, había algo más. Algo que no tenía la noche anterior. Era rabia, una rabia silenciosa, firme, que transformaba su miedo en combustible. Subestimada, pensó. Esa palabra le había perseguido toda la vida. Subestimada por los profesores que creían que una chica pobre era un caso perdido. Subestimada por sus compañeros que pensaban que ella solo era buena tomando apuntes. Subestimada por los empresarios de traje que casi se rieron en su cara cuando dijo «Puedo ayudar». Lo que ellos no sabían era que las personas subestimadas siempre guardan cartas que nadie ve venir. Esa tarde, mientras hacía una entrega cerca de la avenida Insurgentes, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. ¿Sofía Méndez? La voz era tensa, casi urgente. «Sí», respondió ella. «Habla de Neodata. ¿Puedes venir a la oficina?» Sofía apretó el manubrio de la moto. «¿Para qué? Ya terminé mi trabajo con ustedes». «Lo sé, pero el CEO quiere hablar contigo». Hubo un silencio. Sofía tragó saliva. «¿El señor Cruz?» «Sí, es importante». Colgó sin decir más. Sofía sintió un vuelco en el estómago. No sabía si era nervios, enojo o simple curiosidad. Dio la vuelta en la moto y se dirigió al edificio otra vez. Cuando entró, la recepción estaba más tranquila, menos caótica. Aún así, varias personas la miraron como si fuera un fantasma del día anterior. Subió en el elevador, ahora sin prisas. Al llegar al piso ejecutivo, la secretaria la guió hacia una sala amplia con ventanales que mostraban toda la ciudad. Allí estaba Alejandro, sentado en una mesa larga llena de papeles, con la mirada perdida en un informe. Cuando la vio, se levantó enseguida. «Gracias por venir», dijo con una voz más suave que la noche anterior. «Sé que ayer no fue adecuado». Sofía cruzó los brazos, lo cual de todo no fue adecuado. Las burlas, que me borraran del reporte, el sobrecito miserable que me dieron. Alejandro respiró hondo, como si tragar orgullo fuera un ejercicio nuevo para él. «Lo sé. Ayer te subestimaron. Y yo también». Sofía levantó una ceja, sorprendida por la honestidad. Algunos en la empresa comenzaron a insinuar que tú podrías haber estado detrás del ataque. Continuó Alejandro, apretando los puños. «Lo cual es absurdo, pero así es este mundo». Sofía sintió un golpe en el pecho. «Ahora soy sospechosa». «No para mí», respondió él, acercándose un paso. «Lo que hiciste fue extraordinario. Te subestimamos y quiero corregirlo». Antes de que Sofía respondiera, la puerta se abrió de golpe. Era la directora de seguridad, acompañada del abogado. «Alejandro, necesitamos hablar del reporte final», dijo sin siquiera mirar a Sofía.
Ahora no, contestó él. Es urgente, insistió ella, como si quisiera forzarlo a elegir entre la imagen corporativa y la mujer que había salvado la empresa. Alejandro se volvió hacia Sofía con una expresión mezcla de disculpa y determinación. Lo que hiciste no fue un favor, fue una hazaña, y quiero que tengas el crédito. Pero necesito tiempo para manejar esto dentro del consejo. Sofía escuchó esas palabras sin saber exactamente cómo sentirse. Era la primera vez que alguien en ese mundo admitía haberla subestimado, la primera vez que no la trataban como una sombra. Pero también era la primera vez que entendía lo profundo que era ese subestimarla. No era personal, era estructural, era un hábito enraizado en todos ellos. Mientras Alejandro discutía con su equipo al fondo, Sofía caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía enorme, llena de millones de personas que, como ella, vivían entre deudas, sueños truncados y batallas invisibles. Un día, pensó, voy a hacer que ellos vean quién soy en realidad, y cuando llegue ese día, no podrán borrarme. Al salir de la sala, no llevaba dinero extra ni un contrato prometido, pero sí algo más poderoso, una decisión. No permitiría que la subestimaran nunca más. No importaba quién se interpusiera, y aunque aún no lo sabía, esa determinación pronto la pondría frente al mayor descubrimiento de su vida. Uno que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre Neodata, sobre Alejandro y sobre su propio pasado. Sofía llevaba más de una hora sentada frente a la estación improvisada que Alejandro le había cedido a regañadientes. La oficina seguía siendo un campo de batalla. Monitores parpadeando, ejecutivos hablando por teléfono al borde del colapso, programadores sudando frente a líneas de código que parecían multiplicarse como serpientes venenosas. Pero, a diferencia del resto, ella no se movía con desespero. Sus manos volaban con una precisión fría, calculada, casi quirúrgica. Había entrado en un estado que no tocaba desde su vida antes de convertirse en repartidora. Un modo de concentración total que tenía ecos de quien nació para resolver problemas imposibles. Mientras tecleaba, descubrió algo que la hizo fruncir el ceño. Un patrón repetido. Una anomalía demasiado limpia. No era caos al azar. Era un ataque quirúrgico, diseñado por alguien que conocía perfectamente la arquitectura interna de Neodata Global. Nada de esto coincidía con un hacker común. Había rutas internas, accesos escondidos en lugares donde ninguna persona externa debería saber que existían. Sofía tragó saliva. Esto solo podía significar una cosa. Alguien dentro de la empresa había dejado una puerta trasera. Alguien con poder. Alguien que Alejandro jamás sospecharía. Mientras más avanzaba, más veía el mapa completo del desastre. Era una estructura elaborada, casi elegante, como si la persona que había iniciado los ataques estuviera dejando un rastro a propósito para alguien lo suficientemente hábil para entenderlo. Y ese alguien era ella. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería estar en esa posición otra vez. No quería regresar al mundo que había dejado atrás cuando se vio obligada a abandonar la universidad. Pero algo dentro de ella se encendía como una llama antigua cada vez que descifraba una pieza más del rompecabezas. A su alrededor, algunos programadores que antes se burlaron de ella ahora la miraban con una mezcla incómoda de respeto y humillación. Uno incluso murmuró: ¿cómo demonios hace eso? Pero Sofía no levantó la vista. No era momento de disfrutar la ironía. Era momento de descubrir la verdad. Y la verdad
era cada vez más oscura. Al final de una de las rutas internas, encontró un archivo con una firma digital conocida, un tal RT. Sofía entrecerró los ojos. Esa firma no pertenecía a un hacker externo. No, esa firma era parte del equipo de infraestructura. Era alguien de adentro, alguien de alto rango. En ese instante, Alejandro apareció a su lado. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido desde el otro extremo del edificio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las pantallas se estabilizaron un momento y luego volvieron a caer? Preguntó con voz tensa. Sofía siguió escribiendo sin parar. Porque esto no es un ataque desde afuera. Es alguien que conoce la empresa por dentro. Alejandro la miró como si acabara de escuchar un idioma desconocido. ¿Cómo que alguien de adentro?, murmuró. Sofía cambió de ventana. Abrió el archivo marcado con la firma RT y se la mostró. Este acceso solo lo puede crear un jefe de infraestructura o alguien con su nivel. Esto fue instalado hace meses, quizá años. El hacker no entró. Lo dejaron entrar. La cara del millonario se transformó. Primero sorpresa, luego rechazo, luego algo parecido al miedo. Él sabía lo que eso significaba. Traición. Una traición que venía de arriba, no de un empleado cualquiera. No, él no haría esto, murmuró Alejandro sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Sofía levantó una ceja. ¿Él quién? Alejandro tragó saliva. Raúl Torres, mi director de operaciones, mi mano derecha. El silencio que siguió fue tan aplastante que Sofía sintió la tensión como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Alejandro dio un paso atrás, con la mente perdida en alguna línea del tiempo que no lograba comprender. Y por primera vez desde que ella lo vio gritar órdenes desesperadas, el millonario parecía realmente asustado. Sofía no podía darse el lujo de asimilar la noticia. El sistema estaba cayendo rápido, demasiado rápido. Tenía pocos minutos antes de que los servidores centrales se apagaran por completo. Tenía que actuar ya. Tomó un respiro. Cerró todas las ventanas y abrió una consola nueva. Señor Cruz, si quiere recuperar su empresa, necesito que confíe en mí. No en sus programadores, no en sus directores, no, en nadie más, en mí. Alejandro la miró como si no supiera si debía reír o llorar. Todo su mundo, su reputación, sus millones, su empresa, sus años de trabajo, estaban ahora en manos de la repartidora a la que humilló hacía menos de una hora. Sofía estiró la mano. Dígame su contraseña maestra, la de la raíz del sistema. Hubo un murmullo colectivo detrás de ellos. Un programador exclamó: «¡Estás loca! Nadie tiene esa contraseña excepto el CEO». Pero Sofía no apartó la mano. Alejandro apretó los puños. Su respiración era agitada, y finalmente, como si algo dentro de él se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo, dijo en voz baja: «Está bien, te la diré». Sofía escribió la contraseña, presionó Enter, y el sistema respondió con un acceso privilegiado. Luego lo miró, con una calma que contrastaba con el caos alrededor. A partir de ahora, lo que pase aquí va a cambiar su vida. Y aunque Alejandro no lo sabía, también iba a cambiar la de ella. El silencio en la oficina, después de que Sofía obtuvo acceso al núcleo del sistema, era tan profundo que casi dolía. Podía escucharse el zumbido de los servidores, el tecleo frenético de algunos empleados que intentaban mantenerse útiles, y la respiración alterada de Alejandro, que observaba la pantalla como si fuera un veredicto final. Sofía analizaba cada línea con rapidez,
cruzando rutas internas, patrones de activación y registros ocultos que nadie del equipo parecía haber notado. No tardó en encontrar la evidencia definitiva. Logs, firmados digitalmente por Raúl Torres, el director de operaciones y amigo cercano del CEO. No eran simples descuidos, eran accesos deliberados, escondidos bajo capas de cifrado que solo alguien con pleno conocimiento de la estructura podía construir. Cuando Sofía amplió uno de los archivos y el nombre de Raúl apareció completo, Alejandro retrocedió un paso, como si el golpe hubiera sido físico. No, no puede ser él. Raúl no haría esto. Yo lo contraté cuando ni siquiera tenía dónde vivir. Lo apoyé, confié en él. Su voz se quebró. Era el sonido de alguien que acababa de perder más que dinero o códigos. Acababa de perder una parte de sí mismo. Sofía no tenía tiempo para consolarlo. Las alertas rojas seguían explotando una tras otra. Los sistemas financieros estaban siendo drenados, los contratos digitales alterados y los servidores privados comprometidos. Pero lo más alarmante era la nueva señal que había detectado. Raúl ya no estaba actuando desde una conexión remota. Alguien había accedido físicamente a una de las salas de servidores del edificio. Sofía amplió la señal y sintió un vuelco en el estómago. «Señor Cruz, alguien está dentro del edificio, ahora mismo». Alejandro palideció. Un gerente intentó hablar, pero Sofía lo cortó. «No es un hacker externo, es Raúl, está aquí». Las palabras se expandieron por la oficina como una detonación silenciosa. Los empleados se miraron entre ellos con miedo, como si de repente todas las paredes se hubieran vuelto más estrechas. Alejandro respiró hondo, como si el aire se le escapara entre los dedos. «¿En qué momento se volvió mi enemigo?», murmuró, más para sí mismo que para ella. Sofía detectó un movimiento nuevo en el mapa del sistema. Alguien estaba intentando tomar control manual del firewall principal. Una maniobra desesperada, sí, pero también peligrosa. Si lo lograba, Neodata Global quedaría vulnerable a un colapso irreversible. «Necesito ir yo», dijo Alejandro de pronto, dando un paso hacia la puerta. Sofía giró la silla de golpe. ¿Está loco? Él está desesperado y la gente desesperada hace estupideces. No tiene idea de lo que Raúl es capaz. Alejandro tragó saliva. «Es mi empresa, mi responsabilidad». Sofía negó con la cabeza. «Y si usted baja, va a caer en su trampa. Él preparó todo esto. Conoce sus movimientos». Alejandro abrió la boca para responder, pero en ese instante una alerta ensordeció todas las pantallas. La imagen de la sala de servidores apareció. Raúl Torres, el hombre que Alejandro había llamado amigo durante años, estaba allí, sudando, respirando como si hubiera corrido una maratón, con un cable en la mano y los ojos llenos de una mezcla de pánico y rabia insondable. Cuando levantó la mirada hacia la cámara, sonrió, una sonrisa torcida, rota, casi grotesca. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Raúl acercó el rostro a la cámara y murmuró algo que, aunque no tenía sonido, se leía con claridad en los labios. «Ya perdiste». Alejandro sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Era el golpe más duro que podía recibir. No solo era una traición, era una declaración de guerra directa. Sofía movió las manos rápido, analizando las acciones de Raúl en tiempo real. Vio el proceso que estaba ejecutando. Estaba intentando borrar los respaldos principales. Está intentando destruir todo. La información, las cuentas, los contratos, todo.
Alejandro se dejó caer en una silla, con la mirada perdida y la respiración rota. ¿Por qué? ¿Por qué alguien traicionaría así, después de todo lo que hice por él? Sofía quiso decir algo, pero no había palabras suficientes para tapar el agujero que se había abierto en el pecho del millonario. En cambio, se enfocó en el sistema. «Voy a bloquearlo». «¿Puedes?», preguntó Alejandro con la voz áspera. «Sí, pero voy a tener que entrar a un nivel que ni sus mejores programadores saben usar». Sofía tecleó con tanta velocidad que algunos empleados dejaron de trabajar solo para verla. Sus dedos parecían bailar sobre el teclado. Creó un muro digital en cuestión de segundos. Desvió la conexión de Raúl, lo encerró en una loop de acceso inválido y generó un bloqueo final sobre el firewall. La oficina contuvo el aliento. En la pantalla, Raúl golpeó la consola, se llevó las manos a la cabeza y gritó, aunque la cámara no transmitía sonido. Su rostro era una mezcla de frustración, derrota y algo más oscuro. Sofía presionó una última combinación de comandos y todas las ventanas se volvieron verdes. «Listo», murmuró. «Lo detuve». Alejandro levantó la mirada como si acabara de despertar de una pesadilla. Todos en la oficina estallaron en aplausos, gritos, suspiros de alivio. Sofía respiró hondo, por primera vez permitiéndose sentir el peso real de lo que acababa de lograr. Pero cuando volvió a mirar la pantalla y vio la expresión final de Raúl antes de que las cámaras se apagaran, supo que esto apenas estaba comenzando. La historia no terminaba con bloquear a un traidor. No. La pregunta más grande apenas estaba apareciendo. ¿Qué haría Raúl ahora que sabía que Sofía era más peligrosa para él que cualquier programador de Neodata Global? El caos dentro de Neodata Global tardó horas en bajar de intensidad, aunque técnicamente la crisis se había contenido en cuestión de minutos. Los sistemas estaban de pie, los contratos seguían vigentes, los correos de clientes furiosos comenzaron poco a poco a cambiar de tono a simples peticiones de explicación. Pero en medio de toda esa tormenta había algo que nadie podía ignorar. La repartidora que había entrado con una mochila de tacos acababa de salvar a una empresa multimillonaria. Sofía se recargó en el respaldo de la silla, respirando hondo, sintiendo el temblor en las manos, apenas ahora que la adrenalina empezaba a bajar. Sus dedos parecían recordar cada comando, cada decisión arriesgada que había tomado en segundos. Un programador dejó escapar un susurro. «No puedo creer que lo haya logrado». Otro, el mismo que se había burlado de ella antes, evitó cruzar su mirada y fingió estar muy ocupado revisando logs. Nadie se atrevía a reírse ya. Nadie soltaba chistes sobre repartidoras opinando de sistemas. El silencio que antes era de desprecio se había convertido en un silencio incómodo de respeto obligado. Al centro de todo, Alejandro seguía mirándola como si no terminara de procesar quién era esa mujer que, horas atrás, había tratado como si fuera un estorbo. En cuanto la primera ola de pánico se estabilizó, comenzaron a llegar las consecuencias visibles del desastre que no ocurrió. Llamadas de socios, mensajes de inversionistas, videollamadas con gente que, al ver la magnitud del ataque frustrado, no sabía si reclamar, agradecer o ambas cosas. Un periodista especializado en tecnología, que casualmente tenía fuentes internas en el edificio, filtró la historia a un portal de noticias. Neodata estuvo a minutos de perderlo todo. Una repartidora de comida evitó el colapso. El titular parecía un chiste mal contado.
hasta que los detalles empezaron a surgir. Alguien de la oficina, nadie quiso admitir quién, envió un video grabado a escondidas de Sofía frente a las pantallas, tecleando con una concentración brutal, mientras al fondo se escuchaban las alarmas. En cuestión de horas, el clip se hizo viral. Comentarios inundaron las redes. Gente admirada, gente incrédula, algunos burlones, otros inspirados. «Ven, no subestimen a la banda que trae casco y mochila», escribió alguien. «Seguramente ella es la verdadera genio y el millonario solo sale en revistas», respondió otro. Sofía no sabía nada de eso todavía. Seguía adentro, en el corazón de la empresa, intentando solo recuperar el aire. Pero el reconocimiento ya había salido del edificio y empezaba a construir una nueva versión de su nombre allá afuera, en un mundo donde siempre había sido una desconocida más. Cuando por fin la dejaron levantarse del puesto y apagar la pantalla, Alejandro pidió que todos los directores y líderes de equipo se reunieran en la sala de juntas principal. Sofía dudó en quedarse, pero él la detuvo con un gesto. «¡Quédate!», dijo, todavía con la voz algo rota. «Esto también es tuyo». La sala de juntas, que hacía unas horas era un lugar al que jamás la habrían dejado entrar, ahora estaba llena de ejecutivos bien vestidos, rostros serios, laptops relucientes. Y ella, con tenis mojados, casco en la mano y una sudadera común. Alejandro se colocó al frente, apoyando las manos en la mesa. Por un momento, todos en la sala esperaron escuchar el típico discurso de CEO triunfante después de una crisis. Algo sobre resiliencia, compromiso, trabajo en equipo. Pero el millonario respiró hondo y dijo algo que rompió el libreto. «Hoy no fuimos nosotros quienes salvaron Neodata. Fue Sofía». Hubo un murmullo general. Algunos cruzaron miradas incómodas. La directora de seguridad apretó los labios como si tragara algo amargo. Alejandro continuó. «Todos aquí la vimos entrar con una mochila de repartidora. Y casi todos aquí la vimos como un estorbo. Yo también. La humillé enfrente de ustedes. Nadie creyó en ella, hasta que no nos quedó otra opción». Sus palabras flotaron pesadas. Sofía sintió que el corazón le latía en las sienes. No estaba acostumbrada a que alguien en una posición de poder admitiera en voz alta que había sido injusto con ella. El CEO dio un paso a un lado y la señaló. «A partir de hoy, Sofía no es solo una repartidora que pasó por aquí. Es la persona que evitó que perdiéramos años de trabajo, miles de empleos y la confianza del mundo entero en lo que hacemos». Algunos aplaudieron de inmediato, otros lo hicieron despacio, casi obligados por la presión del ambiente. Aún así, el sonido retumbó en la sala como una ola rara, una mezcla de aplausos sinceros y palmadas culposas. Sofía se sintió expuesta, como si estuviera parada bajo un reflector demasiado fuerte. No se creía héroe, no se creía salvadora. Apenas unas horas antes, solo quería entregar unos tacos y juntar para la renta. Ahora, un millonario estaba diciendo en voz alta que ella había salvado su imperio. Alejandro respiró profundo y remató. «Quiero proponer algo formal. Que Sofía se incorpore como consultora de seguridad externa, con acceso privilegiado y una compensación acorde a lo que vale su talento». El murmullo se hizo más alto. Algunos directores se miraron con evidente resistencia. Abrir espacio a alguien que llegaba de fuera y encima de abajo amenazaba su comodidad. Pero había cámaras internas registrando todo. Ya no podían borrarla del relato. Ya no podían esconderla detrás de un reporte.
Sofía sintió una mezcla de vértigo y esperanza. Por primera vez, no era ella rogando por una oportunidad. Era el mundo del millonario que empezaba a reconocer que a veces los verdaderos genios no usan traje ni tienen oficinas con vista a la ciudad. Y aún así, mientras las manos seguían aplaudiendo y el nombre de Sofía empezaba a circular en correos internos, chats de empleados y notas de voz enviadas a familiares, una inquietud se le clavó en el estómago. Sí, estaba recibiendo reconocimiento. Sí, al fin alguien decía en voz alta lo que ella siempre supo que podía hacer. Pero la mirada que Alejandro había tenido cuando vio el nombre de Raúl en los registros no era algo que el aplauso pudiera borrar. Ese dolor no se arreglaba con un cargo nuevo ni con titulares virales. Había algo quebrado más allá de los sistemas: la confianza. El mundo empezaba a ver a Sofía como heroína, pero ella sabía que el enemigo no estaba solo en un archivo bloqueado o en una sala de servidores. Raúl seguía allí afuera, herido, humillado, peligroso. Y un hombre que lo ha perdido casi todo es capaz de cosas que ni el mejor firewall puede anticipar. Mientras los ejecutivos salían de la sala y algunos empleados se acercaban tímidos para agradecerle, Sofía pensó, con un escalofrío en la espalda, que el reconocimiento era solo el primer paso. La verdadera prueba vendría después, cuando tuviera que decidir qué hacer con todo lo que ahora sabía. Y con todo el poder que, de repente, el mundo empezaba a poner en sus manos. El día después de la crisis en Neodata Global comenzó con una mezcla impredecible de caos, incredulidad y euforia contenida. La historia ya había escapado del control de la empresa. Titulares en medios tecnológicos hablaban de la repartidora que rompió el sistema para salvarlo, mientras noticieros tradicionales debatían si Sofía era una genia escondida o evidencia de que las grandes corporaciones no saben reconocer talento cuando lo tienen enfrente. Pero lo que Sofía no esperaba era lo que encontró al salir de su pequeño departamento esa mañana. Cámaras. No muchas, pero las suficientes para hacerla retroceder un paso y tartamudear un ¿qué? ¿Qué hacen aquí? Una reportera joven, con un micrófono rojo y demasiado entusiasmo en la voz, se acercó sin darle espacio. Sofía Méndez, ¿es cierto que usted salvó millones de pesos y evitó un colapso histórico en cuestión de minutos? ¿Cómo aprendió a programar? ¿Es verdad que rechazó la oferta inicial del CEO? Sofía levantó las manos, nerviosa, sin saber qué responder. Nunca había sido el centro de nada. Siempre pasaba desapercibida. Ella era la chica de la moto, la que entregaba pedidos, la que jamás imaginó que su nombre sería buscado en Google. «Perdón, tengo que trabajar», murmuró, intentando abrir paso para su moto. Pero la reportera insistió. «¿Es cierto que una de las empresas tecnológicas más importantes del país quiere contratarla? ¿Aceptará?» Sofía respiró hondo. No quería mentir, pero tampoco estaba lista para admitir que ahora tenía opciones que jamás imaginó. «No lo sé todavía», dijo finalmente. Solo hice lo que podía hacer». Y arrancó la moto, dejando atrás una nube de preguntas. No tenía idea de que ese video, donde ella escapaba de las cámaras con el casco mal puesto y la voz temblorosa, se volvería viral en cuestión de horas y despertaría aún más interés del que ya había. Mientras el mundo exterior la convertía en símbolo de mérito inesperado, dentro de Neodata Global, la transformación era aún más profunda. A las 11 de la mañana, el consejo directivo pidió una reunión privada con Alejandro.
Algunos querían respuestas, otros querían señalar culpables, y uno que otro, con rencor disfrazado de diplomacia, insinuaba que todo era culpa de su mala gestión. Alejandro los escuchó con el semblante duro, pero estaba cambiando. Ya no era el millonario intocable, ni el CEO altivo que miraba a todos desde arriba. Era un hombre que había visto la fragilidad de su imperio y había aprendido, a golpes, el valor de reconocer errores. Cuando finalmente le dieron la palabra, habló con una voz que sorprendió a todos. Sí, hubo una brecha interna. Sí, fuimos traicionados. Y sí, cometí errores. Pero lo que ustedes no entienden es que esta empresa está viva gracias a alguien que ninguno de ustedes consideró valiosa. Sofía Méndez evitó que perdiéramos décadas de trabajo. Y quiero que quede claro, sin ella, hoy no estaríamos aquí. El consejo murmuró. Algunos se incomodaron. Otros cruzaron los brazos. Un directivo, con evidente molestia, preguntó, ¿planea realmente integrarla? Una repartidora como consultora estratégica. Alejandro lo miró con una firmeza nueva, nacida del caos del día anterior. No, no como consultora. El hombre sonrió, aliviado, pero Alejandro continuó. Quiero ofrecerle un puesto permanente en seguridad avanzada, con salario de ingeniera senior. El alivio del directivo se transformó en indignación silenciosa. Pero Alejandro ya no buscaba aprobación. Estaba tomando decisiones del tipo que cambian o rompen un legado. Sin saber aún que el CEO estaba apostando por ella, Sofía seguía su ruta de entregas por la ciudad. Había rechazado desactivar su cuenta de la EPE. Necesitaba pensar. Necesitaba sentir los pies en la tierra, el aire en la cara, la moto vibrando bajo ella. Era su rutina, su zona segura, pero algo la perseguía. Cada vez que paraba en un semáforo, alguien la reconocía. Un joven en una bicicleta eléctrica le dijo, «Oye, tú eres la chava de Neodata. Mi mamá no deja de hablar de ti». Una señora de un puesto callejero le regaló una botella de agua. Para la muchacha valiente. En una entrega, un niño la miró con ojos enormes y preguntó, «¿Es verdad que salvaste un edificio entero?» Sofía soltó una risa nerviosa. «Pues, algo así». El niño levantó su dibujo. Una moto, un firewall gigante, y ella como una heroína. «Quiero ser como tú». Ella sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó inspirar a nadie. Nunca imaginó que su historia pudiera significar algo para alguien. De hecho, nunca imaginó tener una historia que contar. Pero ahí estaba, fuera de Neodata, lejos de las pantallas y el caos, sintiendo algo que nunca había sentido antes. Propósito. Y justo cuando pensaba que ese día solo sería extraño, su celular vibró con un mensaje inesperado. Era de Alejandro. «Necesito hablar contigo. Es importante». Sofía dudó. No quería regresar tan pronto al lugar donde había sido humillada. Pero algo en su intuición le dijo que debía escucharlo. Cuando llegó al edificio, no encontró el ambiente caótico del día anterior. Había calma, orden, una sensación pesada de que algo estaba cambiando desde dentro. Alejandro la recibió en la sala de juntas donde había proclamado públicamente su agradecimiento. Pero esta vez no había ejecutivos ni cámaras, solo ellos dos. El millonario respiró hondo antes de hablar. «Sofía, el consejo quiere una explicación, y yo ya la di. Pero también tomé decisiones que no puedo tomar sin ti». Ella arqueó una ceja. «¿Qué tipo de decisiones?» Alejandro apoyó las manos en la mesa. «Quiero ofrecerte un puesto aquí. No temporal,
no como favor. Quiero que formes parte del equipo de seguridad, en un nivel alto, con salario, prestaciones, oficina, todo. Sofía abrió los ojos, atónita. Alejandro, yo no terminé la carrera. Yo no. Lo sé, interrumpió él. Pero hay algo que tú tienes y que no se aprende en ninguna universidad. Instinto, talento natural y una fuerza que no vi en nadie de mis ingenieros. Tú no salvaste datos, Sofía. Salvaste personas. Ella desvió la mirada, nerviosa. Una oportunidad así podría cambiar su vida para siempre. Pero también sabía que la pondría en un lugar más vulnerable, frente a un enemigo que ya la había visto como amenaza. ¿Y Raúl?, preguntó finalmente. Alejandro cerró los ojos por un segundo, como si ese nombre aún lo atravesara. No sé dónde está, no sé qué hará, pero algo es seguro. No te quiere cerca de nosotros, y justamente por eso necesitas estar aquí. Sofía sintió un peso crecer dentro de si. Um peso bom, daqueles que anunciam mudança, destino, caminho que finalmente se abre depois de anos de portas fechadas. Aceitar significava renascer. Rejeitar significava voltar à vida que sempre tentara escapar. E enquanto Alejandro esperava sua resposta, com uma paciência rara em homens tão poderosos quanto ele, Sofia percebeu algo que nunca havia admitido. Ela não tinha medo do que podia conquistar. Tinha medo de se permitir acreditar que merecia. Respirou fundo, levantou o rosto e encontrou os olhos do milionário. Alejandro, eu acepto, dijo finalmente. Ele sorriu. Não o sorriso do CEO para uma foto de revista, mas algo mais humano, mais honesto. Um sorriso de alívio, de esperança, de começo. E então, sem que nenhum dos dois percebiera, algo mais profundo empezó a moverse entre ellos. La ascensión extraordinaria de Sofía acababa de comenzar, pero el mundo aún no había visto lo que una mujer que toda la vida fue subestimada podía llegar a construir. Los días siguientes fueron una mezcla de velocidad, vértigo y silencio interno. Sofía se encontró viviendo en una realidad que nunca había imaginado. Reuniones con directores, capacitación en protocolos de seguridad avanzada, un gafete con acceso a pisos que antes ni siquiera podía mirar desde lejos, y un contrato formal que llevaba su nombre impreso junto a un salario que jamás habría soñado. Era como cruzar una frontera invisible entre dos mundos, el de la supervivencia diaria y el de las oportunidades que transforman destinos completos. Pero lo más sorprendente no era el cambio material, sino lo que empezaba a despertar dentro de ella. Cuando caminaba por los pasillos de Neodata, veía en los ojos de los empleados algo que jamás había tenido. Respeto, no el respeto obligado que se da a un jefe, sino ese respeto silencioso, genuino, que se siente cuando alguien ha demostrado valor, capacidad y humanidad. A veces, Sofía se detenía frente a las ventanas enormes del edificio y veía la ciudad vibrando allá abajo, recordando cada pedazo de su vida anterior. El olor a gasolina de la moto, los turnos dobles, la desesperación de no tener para pagar una consulta médica. Y ahora estaba construyendo firewalls, protegiendo datos, guiando a equipos enteros. La ascensión había sido tan brutal que daba miedo. Pero, por primera vez, no tenía miedo de caer. Tenía miedo de no aprovechar todo, o que la vida, pela primeira vez, estava lhe colocando nas mãos. Mientras ela ascendia, Alejandro se encontraba ante un camino distinto, uno que nunca imaginó recorrer. El camino de la autocrítica. La traición de Raúl no solo le había arrebatado un socio,
le había arrancado la venda de los ojos. Se dio cuenta de que durante años había dirigido la empresa desde una torre emocional, desconectado de las personas que realmente movían las piezas. Había confundido eficiencia con frialdad, liderazgo con dureza, éxito con distancia. Y Sofía, con su sinceridad brutal, con su mirada directa y su forma de hablar sin adornos, había sido el espejo que él no sabía que necesitaba. Más de una vez, Alejandro se encontró pensando en esa primera noche, en cómo la había humillado, cómo había dejado que otros se burlaran, cómo la había visto como un estorbo, para luego verla renacer como el corazón digital que salvó su imperio. En una reunión cerrada, uno de los directores insinuó que el CEO debería minimizar la participación de Sofía en el informe oficial para evitar ruido innecesario. Alejandro lo miró fijamente. Ella salvó esta empresa, y tú quieres reducirlo a un pie de página. El director se incomodó. Alejandro continuó. La transformación que necesitamos no es tecnológica, es humana. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonaba como la de un millonario defendiendo su legado, sino como la de un líder aprendiendo a ser mejor persona. Y esa era la clase de transformación que no se mide en gráficos ni reportes. Se mide en corazones. Pero, aunque el mundo corporativo empezaba a correrse para darle lugar a una nueva narrativa, la historia de Sofía comenzó a trascender fronteras. El video donde escapaba tímida de los periodistas fue compartido en países que ella ni siquiera sabía ubicar con precisión. Universidades la invitaron a dar charlas. Estudiantes de ingeniería la llamaban Inspiración. Una fundación quiso financiar su retorno a la universidad, si así lo deseaba. Incluso recibió mensajes de chicas repartidoras de toda Latinoamérica que se reconocían en ella. Yo también creí que no valía nada por cargar una mochila, escribió una. Gracias por demostrar que no somos invisibles. Sofía no sabía cómo responder. Nunca quiso ser símbolo de nada. Pero cuanto más leía, más entendía que su historia no era solo suya. Era la historia de miles de personas subestimadas, ignoradas, descartadas por no tener un título, un traje caro o un apellido de peso. Y ahí, justo ahí, empezó a surgir una chispa dentro de ella. A lo mejor su ascenso no terminaba en Neodata. A lo mejor su propósito era más grande. Una noche, mientras revisaba logs de seguridad, Alejandro entró en la sala sin hacer ruido. ¿Puedo? Ella asintió. Él se acercó y dijo algo que la dejó inmóvil. Gracias por obligarme a ser un mejor hombre. Sofía tragó saliva. No esperaba esa vulnerabilidad y entendió, en ese instante, que la transformación verdadera no había ocurrido solo en su vida. Había ocurrido también en él. El impacto final llegó días después, cuando Neodata organizó una conferencia pública para explicar lo ocurrido. Alejandro subió al escenario con la firmeza de alguien que ya no tenía miedo de mostrar sus cicatrices. Habló de la traición interna, del peligro que corrieron, del colapso que casi destruye la empresa. Y luego hizo algo que ningún CEO en su posición había hecho antes. Neodata no fue salvada por un algoritmo ni por un sistema. Fue salvada por una mujer que había sido invisible para todos nosotros. Hoy quiero presentarles a la persona que nos enseñó la lección más importante de nuestra historia. La puerta lateral se abrió y Sofía apareció. La luz la cegó por un segundo. Cientos de personas la aplaudían, no por show,
No por marketing, por respeto, por gratitud, por la verdad. Sofía respiró hondo. No sabía bien qué decir, pero sabía lo que sentía. No importa de dónde vengas, comenzó, con la voz apenas temblorosa, ni cuántas veces te hayan dicho que no sirves. A veces lo único que necesitas es una oportunidad y alguien que deje de mirarte como si fueras menos. El silencio se volvió profundo, casi sagrado. Si alguna vez dudaste de ti, si alguna vez te hicieron sentir invisible, quiero que sepas que puedes ser mucho más grande de lo que cualquiera imaginó. Yo era repartidora. Hoy estoy aquí. Y tú también puedes estar donde quieras. Fue allí, frente a cámaras, empresarios y trabajadores comunes, que Sofía entendió que su ascensión extraordinaria tiñase convertido en algo maior, un movimento, un lembrete, uma ponte entre mundos. Porque, no fim das contas, as transformações humanas mais poderosas começam quando alguém, pela primeira vez, decide acreditar en sí mismo. Al final, la historia de Sofía Méndez no fue solo la de una repartidora que salvó a un millonario. Fue la prueba viviente de que el valor, el talento y la fuerza interior no tienen uniforme, ni edad, ni título universitario. Nadie imaginó que aquella joven empapada por la lluvia, ignorada en un lobby lleno de trajes caros, terminaría cambiando el destino de miles de personas, incluyendo al propio Alejandro Cruz. Lo que ella demostró esa noche, frente a pantallas rojas, alarmas y el colapso inminente, fue algo que todos necesitamos recordar. A veces, quienes parecen más pequeños son los que tienen el poder de mover gigantes. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez alguien te subestimó? ¿Alguna vez hiciste algo que nadie creía que podías lograr? ¿O has visto a alguien levantarse desde abajo y demostrar que valía mucho más de lo que aparentaba? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más hoy. Y antes de irte, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta. Historias que tocan el corazón, sorprenden y recuerdan que todos tenemos un valor inmenso, incluso cuando el mundo no lo ve.